quién va a hacer la apertura de la sesión de hoy? ¿Tú? Sí. ¿Dónde? ¿Aquí? Muy bien. Sí. Ahí sí, sí. Gracias. ¿Este también? ¿Los dos? Sí. ¿Quién va a hacer la presentación hoy de los dos ponentes? Pedro, listo, Pedro, gracias. Pedro es nuestro moderador invitado. Muchas gracias, Pedro. ¿El lanzamiento del libro es hoy o mañana? Hoy. Ahora, perfecto. Hay lanzamiento del libro hoy al final de la tarde. Sí, claro. Bueno. Podemos cerrar la puerta y avisar a los de la obra que el interventor de la obra que debe terminar a las 4 en punto la obra hoy y mañana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en las 18ª Jornadas Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial, Lenguas Indígenas, Intérpretes, Comunicación y Malentendidos en el Periodo Colonial. Para esta segunda jornada del día jueves 2 de octubre arrancamos con la charla de Marta Atzin Baena Pérez de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, titulada Lenguajes y Contactos, los intérpretes en las conquistas americanas. Marta es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en el posgrado de Estudios Mesoamericanos en el Colegio de Letras Modernas y en el Departamento de Historia del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pertenece al padrón de tutores del posgrado en Estudios Mesoamericanos UNAM. Obtuvo mención honorífica en la categoría de tesis doctorado del premio Francisco Javier Clavijero de los premios INA 2022. A partir de enero de 2023 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Fue becaria postdoctoral en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM, donde desarrolla los proyectos Interpretar el Gobierno, Vínculos y Territorialidad en Chiapas y Guatemala, siglo XVI, y Comunicación, Política y Control de los Recursos Locales en Chiapas y Guatemala, siglo XVI y XVII. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, pero si lo pones de para arriba un poquito. Un poquito para arriba. Ahí. Sí. Sí, sí. Si lo pones de pronto más bajo, ¿eso se puede bajar o no? Ahí. Sí, eso. Ahí está. Muchas gracias. Que te quede directo a tú. Muy bien. Sí. Eso, ahí. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Me siento muy honrada de poder compartir algunos de los resultados de mis investigaciones y que, bueno, también conocer sus opiniones y, bueno, tratar de retroalimentarnos mutuamente, ¿no? en estas cuestiones de interés sobre las lenguas, los lenguajes y, en específico, en mi caso, sobre los intérpretes. Bueno, ay, sí. Ok, perdón. 2, 3, 4, 5, 6. Está. Bueno, la estructura de mi exposición es esta. Les voy a dar una pequeña introducción sobre qué se entendía por intérprete, lengua y traductor, que en las fronteras lingüísticas, tanto del Mediterráneo como de América, en realidad son tres conceptos distintos. Ahorita los platicaré un poco sobre ellos. Y también hablaré de la participación de intérpretes en la frontera mediterránea. Me interesa mucho también hacer dialogar historiografías distintas que muchas veces se han estudiado de manera separada o fragmentaria. Se ha estudiado lo que sucedía en la península ibérica con lo que sucedía en América y, pues bueno, también lo que me interesa a mí es mostrar cómo hay cuestiones en común, aunque también hay cuestiones que se distinguen, ¿no? Los procesos que suceden de un lado del Atlántico y del otro. También hablaré sobre los primeros intentos de comunicación en las Islas Antillanas, muy brevemente, sobre la circulación de intérpretes en las fronteras americanas, especialmente en el caso mesoamericano, y posteriormente hablaré del caso de Guatemala, ¿no? Que es lo que yo me he especializado. Y finalmente plantearé una conclusión sobre cómo la interpretación era una práctica política y jurídica, ¿no? En la época no podemos separar justicia de gobierno, eran dos cosas que iban de la mano, ¿no? Entonces los intérpretes indígenas y españoles tenían un papel muy importante tanto en la política como en la justicia. Bien,
Primero también decir que las prácticas de los intérpretes, los traductores y los escribanos y las lenguas las vamos a considerar también como prácticas diplomáticas, ¿no? Se ha estudiado mucho para la época de la historia moderna, ¿no? Las prácticas de los embajadores, de los procuradores y de agentes de negocios, siempre viendo a la parte de los europeos, de los españoles, ¿no? Las ciudades americanas que mandaban a sus agentes a la corte y también a Roma, pero también vemos que la práctica de los intérpretes y de algunos procuradores pues también van a ser muy importantes, y que la práctica de estos indígenas va a ser fundamental, y también podemos plantearla como una práctica diplomática, ¿no? Tanto en sus tribunales locales como regionales a nivel audiencia, y también en la corte del rey, ¿no? También nos referimos mucho a la cuestión de la lengua, ¿no? en estas prácticas diplomáticas. Entonces, bueno, es también importante ver cómo la interpretación va a fungir un papel muy importante en estas negociaciones, ¿no? En distintos ámbitos. Bueno, voy a hablarles un poco de la cuestión de qué era un intérprete en la época. Bueno, según el diccionario de Sebastián de Covarrubias, que publica en 1611, bueno, él trata de hacer este diccionario con un interés etimológico para entender el origen de las palabras, y ahí él bueno, dice que es un intérprete, ¿no? Y dice, bueno, que es quien tiene que tener fidelidad, prudencia y sagacidad, y tener igual noticia de ambas lenguas, y lo que en ella se dice por alusión y términos metafóricos, ¿no? En realidad, él muestra este concepto de lo que es, bueno, esta característica de lo que es un intérprete. También vemos que para 1563 va a haber unas ordenanzas sobre el buen manejo de las prácticas de interpretación para los procesos judiciales, acaecidos en las audiencias de Indias, en donde también se va a decir que los intérpretes tenían que ser fieles, ¿no? Que tenían que ser también, bueno, que no podían inventar, ¿no? Que no podían ponerle de su cosecha, y que tenían que incluso, bueno, que ser imparciales, ¿no? Bien, la lengua, a diferencia del intérprete, el intérprete lo vemos más como en los tribunales de justicia o en las visitas que hacen algunas autoridades reales a los pueblos. La lengua la vamos a encontrar como quien también, bueno, finalmente también es el que está trabajando entre dos lenguas, entre dos lenguajes diferentes, pero lo vemos más en la cuestión oral, ¿no? Es una cuestión más, bueno, lo menciona Bernard Van Sant, como en esta mediación oral al ras del suelo entre personas de comunidades distintas, pero también entre miembros de una misma comunidad cuyos conocimientos lingüísticos son desiguales, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una diferencia entre a veces cómo se referían a las lenguas y cómo se referían a los intérpretes. Y el traductor pues está más relacionado con la cuestión escrita, ¿no? Es quien traduce de una lengua a otra, pero de manera escrita, ¿no? Y que también se les llamaban incluso trasuntos, o era aquellos que trasladaban, es decir, que copiaban de una lengua a otra, ¿no? Alguna cuestión en los ámbitos también de los tribunales de justicia, ¿no? De los papeles judiciales. Y por otra parte también vamos a encontrar en las fuentes el término ladino, ¿no? Que incluso había también algunos indios, bueno, entendiendo al indio como una categoría jurídica, ¿no? Como vasallo y súbdito del rey, ¿no? Estos ladinos en realidad era, bueno, en un principio el ladino era quien sabía latín, ¿no? Y que en realidad, bueno, que sabía un latín perfecto, ¿no? Y que después se va a pasar esa palabra de ladino también a América para algunos indígenas que sabían hablar castellano, ¿no? Que traducían incluso o que interpretaban de sus lenguas locales al castellano directamente, ¿no? Y bueno, ahí y después van a tener también otras características, como incluso usar un tipo de atuendo más hispánico, etcétera, ¿no? en algunos espacios.
Bien, entonces les voy a hablar también de estos intérpretes específicamente y traductores en la frontera mediterránea. Bien, entendemos, bueno, aquí les pongo yo esta imagen, ¿no? de cómo están unos copistas trabajando con Alfonso el Sabio, haciendo un compendio jurídico sobre, que se llama Las 7 partidas, ¿no? Y ahí, a partir de estas 7 partidas, en el siglo XIII, ¿no? Lo importa más, ¿no? Empieza a importar mucho la cuestión de la escritura, ¿no? Porque para entender o para pasar de las tradiciones jurídicas a un compendio más, bueno, de las leyes, ¿no? Y en este caso, pues también de alguna manera los escribanos, que van a ser también estos copistas, y los intérpretes, pues van a mediar entre las sociedades que eran ágrafas, ¿no? En los tribunales de justicia, ¿no? Entonces empieza a haber ahí una importancia también de los escribanos, ¿no? Y de estos intérpretes. También, bueno, importante decirles, bueno, aquí les muestro un mapa de Europa y de Asia y de África, pero lo que nos importa aquí es ver un poco lo que estaba pasando en el Mediterráneo, aquí en Granada, en el sur de la península ibérica, porque, bueno, ahí vamos a ver que las prácticas de interpretación también fueron esenciales debido a la complejidad lingüística que había en estas relaciones transfronterizas, puesto que había hablantes de árabe, castellano, valenciano, bueno, y otras lenguas que estaban ahí en contacto. Y que también va a ser muy importante porque para la época, a finales del siglo XV, pues se va a pedir que, bueno, los reyes católicos van a pedir que los musulmanes que viven en el sur de la península se conviertan al cristianismo, ¿no? Y en un principio se les va a impedir incluso hablar el árabe, ¿no? Esto es importante porque, bueno, se van a dar cuenta que no se va a poder, porque pues, la gente sigue usando la lengua, y aunque se conviertan al cristianismo, van a seguir hablando en su lengua árabe, ¿no? Incluso para las cuestiones en los tribunales de justicia, para que puedan, que había algunos conflictos entre la gente que había sido musulmana y los cristianos, pues tenían que incluso necesitaban de estos intérpretes para los conflictos, ¿no? Que se generaban ya sea por cuestiones de tierras, etcétera. Y entonces van a ser muy importantes también aquí los intérpretes para poder traducir del árabe al castellano. También un importante papel va a ser el de las mujeres, ¿no? Que van a ser, bueno, incluso en las fuentes, quienes han estudiado esto, que es Bernard Van Sant y Hilbert, han mostrado cómo muchas de estas mujeres se les llamaba aljamiadas, porque no habían, es decir, que eran monolingües, que solo sabían hablar árabe, pero en realidad eran las que transferían la lengua a sus hijos, ¿no? a la descendencia. Y ellas pues, van a tener un papel importante. Y esto también se va a repetir en Mesoamérica, ¿no? Que las mujeres van a ser también las que van a transferir las lenguas de sus pueblos, ¿no? Bien. Después, en 1566, ¿no? Bueno, hay un momento más o menos entre 50 a 60 años en los que van a poder convivir hablantes del árabe y cristianos, castellanos. Sin embargo, en 1566 se va a dar un edicto en el que se prohíbe que se siga escribiendo y leyendo y hablando en árabe. Incluso se les impide a los moriscos usar su atuendo y algunas comidas también, y pues esto va a provocar una rebelión, ¿no? De la rebelión de los moriscos en 1568. Y esto es muy interesante porque en esta misma época, ya lo vamos a ver un poco más adelante, también algunos pueblos de Mesoamérica van a mandar cartas al rey, ya estamos con Felipe II para esta época, se van a mandar cartas en lenguas indígenas, ¿no? En donde van a querer negociar algunas cuestiones con la corona, pero o sea, con escritura
latina, ¿no? Pero con lengua indígena, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante también. Entonces, estamos en un contexto importante. Entonces, bueno, viene esta rebelión de los moriscos y también en Orán, que es en el norte de África, pues también vamos a encontrar algunas familias de intérpretes y escribanos judíos, ¿no? Como los cansinos y sasportas, que fueron expulsados en 1492 de la península ibérica, bueno, de Castilla, por no convertirse al cristianismo, y entonces se fueron a Orán y ahí van también a fungir como intérpretes entre el árabe y el castellano, ¿no? Entonces vemos que incluso estas prácticas, bueno, la interpretación, incluso la traducción, van a ser prácticas que se van a aprender o que van a circular entre familiares, ¿no? Van a ser familias de intérpretes, familias de escribanos, y que incluso no solamente van a conocer las lenguas, sino que también van a conocer los códigos jurídicos, ¿no? De la época para poder trabajar en los tribunales de justicia. Bien. Por otro lado, también va a ser importante el papel del alfaqueque, ¿no? Que era el redentor de cautivos, que liberaba a los cristianos cautivos por los musulmanes durante las guerras del Mediterráneo, y que lo que hacían era, bueno, ya sea pagando o incluso intercambiando su libertad por la del cautivo, ¿no? Porque en un momento dado, pues, los turcos otomanos pues, construían sus ejércitos a partir de estos genízaros que eran soldados musulmanes de origen cristiano, ¿no? Que habían transformado a la religión musulmana, y pues eran muchos, bueno, había muchísimos soldados con estos orígenes cristianos, y entonces lo que hacían estos alfaqueques o redentor de cautivos pues era ocupar ese lugar para no renegar de la religión cristiana, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacían también un poco, y lo interesante es que los alfaqueques pues evidentemente conocían el árabe, ¿no? Incluso también tomaban, cuando llegaban a la frontera mediterránea, cuando llegaban ya al norte de África, pues utilizaban también un atuendo, ¿no? Musulmán para poder negociar con la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso también es interesante ver lo que sucedía en el Mediterráneo, porque vemos que también estas prácticas de interpretación, de traducción, pues son consustanciales a las guerras, ¿no? Que va a haber en el siglo XVI. Bien. Posteriormente, pues bueno, voy a hablarles un poco también de lo que pasaba ya con la expansión del Mediterráneo, bueno, que decimos, ¿no? Que es la expansión del Mediterráneo por el Atlántico, ¿no? De la llegada de europeos a las islas antillanas por el Atlántico, y bueno, conocemos todas y todos pues el caso de Cristóbal Colón, ¿no? Que ya incluso ayer se habló un poco de esto. Y que es interesante porque además de que fueran marineros, carpinteros y médicos en la tripulación de Colón, pues también iban escribanos e intérpretes, como Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, ¿no? Que este último era cristiano nuevo de Jaén y que había sido judío y conocía la lengua hebrea, la caldea y un poco de la arábiga, ¿no? Es decir, Colón llevaba intérpretes de la lengua hebrea, de la caldea y del árabe, ¿no? Porque, bueno, su fin era llegar a la India, ¿no? No a América. Entonces, claro, como su fin era llegar a la India, pues llevaba a estos intérpretes. Sin embargo, pues se encontraron con un continente, con unas islas. Primero se encuentran con unas islas y después con un gran continente, en donde pues les va a traer otra cuestión, ¿no? Otra situación para la cual no estaban preparados, y pues vamos a ver que van a tener que hacer van a tener que generar otro tipo de comunicación, ¿no? Entre ella, por ejemplo, el intercambio, ¿no? De obsequios, ¿no? Ademanes, señas y gestos, ¿no? Y todos estos 4 tipos de comunicación los vemos en el diario de Colón, ¿no? En el diario de Colón, bueno, está lleno de estos ejemplos,
de cómo Cristóbal Colón y su tripulación pues se trataban de relacionar con estos indios de las Islas Antillanas para poder que les dieran información de algunas rutas o de dónde sacar ciertos minerales preciosos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto también es importante porque, bueno, en un principio pues no va a haber intérpretes así tan definidos, sino que van a ser estas prácticas, ¿no?, las que van a estar presentes. Bien. Incluso, bueno, los intercambios van a ser rituales, ¿no? Y van a ser muy importantes porque es interesante porque el intercambio de obsequios, tanto en la realidad americana como en la mediterránea, pues eran prácticas diplomáticas, ¿no?, para también legitimizar ciertas relaciones, ¿no?, entre autoridades. Bien. Luego también, después de que llegan a las islas, pues ahí ya empiezan a conocer algunas de las lenguas de las islas, como el taíno, ¿no?, que nos hablaban también ayer. Y bueno, aquí yo les voy a mostrar esta trayectoria que es de un intérprete que es Juan González Ponce de León, que bueno, es un español, pero lo interesante de este personaje es que aprendió la lengua taína y luego se le consideró como espía, ¿no?, con los indígenas, ¿no? Él interactuaba con ellos y pues era como, bueno, en las fuentes se le hace ver como un espía. Y él va a llegar incluso hasta tierra adentro, ¿no?, hasta Mesoamérica, hasta Tenochtitlán, con Cortés, ¿no? Esta es la trayectoria que él sigue desde Boriken, Santiago de Cuba, ¿no? Entonces, bueno, y evidentemente es la misma trayectoria que Hernán Cortés y su tripulación, ¿no? Y bueno, sabemos que también en Potonchán, ¿no?, es donde, bueno, se ha dicho que es donde se supone que llegan bueno, algunos dicen que es en Potonchán, otros en la península, que van a conocer a la Malintzin, ¿no?, a doña Marina, y ahí pues doña Marina también va a ser una intérprete muy importante, como todas y todos sabemos, ¿no?, que ella sabía náhuatl, sabía maya, y también otro intérprete que va a ser Julianillo, ¿no?, que también sabía otras lenguas, incluso Julianillo sabía, parece que el taíno, ¿no? Entonces, a veces pues hacían como dinámicas de interpretación, ¿no? Una persona traducía de una lengua y luego esa otra de esa lengua a otra, ¿no?, y luego hasta llegar al castellano. Bien, entonces, bueno, aquí también tenemos otra trayectoria, ¿no?, otras trayectorias de otros intérpretes también españoles, europeos, pero lo interesante es que todos estos personajes, ¿no?, españoles van a conocer las lenguas como el náhuatl y otras lenguas locales, gracias también a que las van a aprender tanto de sus esposas o algunas concubinas que tenían, ¿no?, de la lengua, por ejemplo, los indios conquistadores, que conoce muy bien el profesor Michel Audi, que ha trabajado, ¿no?, que eran pues sus cooperadores, sus compañeros de huestes, ¿no?, y de ellos van a aprender algunas lenguas, pero también de las mujeres, ¿no?, con las que materializaban algunas alianzas, ¿no?, entre pueblos, ¿no? Y es importante ver, por ejemplo, estos dos personajes, Juan Fernández de Nájera y Pedro González Nájera. Los dos tenían esposas tlaxcaltecas nahuas, ¿no?, y de ellas aprenden el náhuatl, ¿no? Y luego vamos a ver que cuando llegan a algunos lugares, como por ejemplo a Guatemala o a las Cibueras, pues ahí también van a conocer, se van a hacer de algunos aliados indígenas locales, de los cuales van a aprender también esas lenguas, o incluso ellos van a fungir como sus intérpretes, ¿sí? Es importante también ver que en estas rutas que siguen, pues también son las rutas que seguían los pochtecas, ¿no?, la ruta del comercio prehispánico, ¿no? Y evidentemente muchos de estos pueblos que estaban en estas rutas pues conocían entre sí sus lenguas, ¿no? Por ejemplo, los nahuas pues a veces también conocían la lengua de algunos pueblos como la de Sinacantán, ¿no?, que era Tzotzil, que aquí es una referencia de Sagún,
que nos habla de cómo algunos nahuas, ¿no?, que llegaban hasta Sinacantán tomaban el traje y la lengua o el lenguaje de la misma provincia y con ello intercambiaban plumas de quetzal para luego llevarlas al centro de México. Esto es importante porque hay que decir que las relaciones entre el centro de México y el sureste, ¿no?, hacia Chiapas y Guatemala, pues todavía no había, el imperio mexica no había llegado hasta estos lugares, es decir, que no les pagaban tributo los pueblos del sureste, sino que tenían relaciones de intercambio como la que nos muestra aquí Sahagún, ¿no? E incluso a veces por eso los nahuas tenían que tomar traje y lenguaje, no hablar el náhuatl, para poder negociar y que no los atacaran, ¿no?, la gente local, la gente maya, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. También otra cuestión de interés es mostrarles que, bueno, regresando a estos intérpretes europeos españoles como Juan Fernández Nájera y Pedro González Nájera, mostrarles que a veces ellos dicen, bueno, nosotros fuimos los intérpretes, ¿no?, en los pueblos y negociamos, bueno, eso lo dicen en sus probanzas de méritos y servicios, pero vemos que también se van a hacer de una dinámica de interpretación muy importante en la que van a participar tanto indígenas que venían del centro de México como los de Cuauhquecholan, gente de Tlaxcala, y también gente local, ¿no?, por ejemplo, en este caso de Guatemala, que es Juan Núñez, es un indígena intérprete del pueblo de San Juan Agualapa, en Suchitepeques, que él va a interpretar de la lengua chi al náhuatl, y después alguno de estos personajes como don Antonio de Mendoza o Juan Gómez, que era de Tlaxcala, van a interpretar del náhuatl al castellano, ¿no? Entonces vemos aquí en esta red cómo están involucrados, ¿no?, estos indios intérpretes y lenguas con los que supuestamente eran intérpretes españoles, ¿no?, del náhuatl, ¿no? Entonces vemos cómo necesitaban de estos indígenas para poder ellos también hacer la interpretación. Incluso es muy probable que don Antonio de Mendoza, que era de Cuauhquecholan, haya participado en la manufactura del lienzo de Cuauhquecholan, ¿no?, que ha sido estudiado por Selbergs, ¿no?, Florina Selbergs, y que, porque bueno, es un lienzo muy importante, ¿no?, donde los cuauhquecholtecas se muestran como indios conquistadores y que en realidad usaban este tipo de lienzos para llevarlos a los tribunales de justicia posteriormente y decir que ellos habían conquistado y que les tenían que dar ciertos privilegios y ciertos derechos, ¿no?, como el no pagar tributos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no?, porque se supone que en un primer momento estos indígenas no se les cobraba el tributo, y vamos a ver que después se les va a buscar que lo paguen, ¿no? Pero bueno, van a llevar sus lienzos, incluso es muy probable que se hayan hecho más de estos lienzos, ¿no? En algunas fuentes tenemos ahí tenemos el indicio de que llevaban, ¿no?, todos estos documentos a los tribunales de justicia para defenderse. Bueno, y la dinámica de interpretación, ¿no?, viéndola ya de manera muy esquemática, esta era más o menos como servía, ¿no?, tanto de manera oral como de manera escrita. ¿No? Vemos aquí, por ejemplo, que había una lengua local que puede ser el achí, ¿no?, otra lengua local, ¿no?, como el sutujil, ¿no?, que a veces se traducían también entre esas lenguas, o bueno, nada más de una lengua local, al náhuatl, y del náhuatl se traducía al castellano. Algunos de los indígenas que ya no tenían, que incluso traducían, ¿no?, de la lengua local al castellano, se les llamaba ladinos, ¿no?, que estaban ladinizados. Y bueno, y después llegaban al pregonero, ¿no?, y al juez, y luego podría ser también con el escribano, ¿no?, con la relación con el escribano. Sería la misma dinámica. También es importante mostrarles que para Guatemala, para Chiapas,
que es el sureste, ¿no? de México hacia Centroamérica, ¿no? Pues va a haber muchísimas lenguas, ¿no? Diversas, incluso, bueno, no solamente la maya, sino también la otomangue, como el chapaneca, también la zoque, la yuto azteca, ¿no? Entonces, cuando llegan ahí algunos visitadores o algunos conquistadores, pues se van a encontrar con un problema, ¿no? Porque pues no van a conocer todas las lenguas. Algunos, bueno, algunos conquistadores cuando llegan ahí ya conocían la lengua mexicana, el náhuatl, pero no toda esta diversidad, ¿no? Entonces a veces van a necesitar pues muchos intérpretes, ¿no? Que conozcan la lengua mexicana, pero también la lengua local, como en este caso, ¿no? De Diego Ramírez, que visita Chiapa y que necesita buscar un intérprete que sepa el chapaneca, bueno, y que sepa la lengua mexicana, ¿no? Porque él solo llevaba un intérprete de lengua mexicana al castellano. Aquí también tenemos otro caso, ¿no? Cuando va a Copanaguastla, ¿no? Necesita también encontrar un indígena que hable del náhuatl a la lengua quelena, que es el celtal. Lo interesante es que aquí encuentra a un Pedro Tlacuilo, ¿no? Y así se llamaba el indígena, Pedro Tlacuilo, ¿no? Y el Tlacuilo es interesante porque el Tlacuilo es un escribano, ¿no? Y también un pintor, ¿no? Así se llamaba a los que hacían los lienzos, los mapas, ¿no? Y bueno, es interesante porque aquí nos está hablando de que Pedro Tlacuilo es muy probable que ya estuviera trabajando con Fray Domingo de Ara, que era un dominico, que hizo un vocabulario de la lengua celtal y también del tzotzil, que eran lenguas de contacto, ¿no? que estaban en contacto, y que es muy probable que Pedro Tlacuilo le estuviera ayudando a Domingo de Ara haciendo su vocabulario, ¿no? Entonces, bueno, vemos también que en esta dinámica, ¿no? Tanto en la cuestión de las visitas, pero también en los tribunales, pues vemos intérpretes, que también están participando con los frailes, haciendo estos vocabularios y estos diccionarios, ¿no? Bueno, aquí les muestro también este mapa, pero bueno, de la visita, ¿no? de Ramírez, pero bueno, me va a seguir. Algo también muy importante de la época, ya después, ¿no? avanzadas las conquistas, en 1542 son muy famosas estas leyes nuevas, ¿no? No sé si las conocían, ¿no? Las famosas leyes nuevas, en las que bueno, incluso es como un cambio, ¿no? entre un proceso de conquista y los procesos que van a venir después. Y aquí lo interesante es que, bueno, las leyes nuevas eliminaban la esclavitud de los indígenas, ¿no? Y que las encomiendas se decía que solo iban a durar una vida. Esta ley, bueno, esto no se llevó a cabo porque hubo varios reclamos, ¿no? de los encomenderos, ¿no? Que decían que, bueno, querían heredar por una vida más a sus hijos, pero bueno. También estaba la cuestión de los tamemes, estos cargadores, ¿no? que llevaban cargando los tributos o las mercaderías de intercambio, en los que los tamemes solo iban a poder trabajar de manera voluntaria, ¿no? a cambio de un salario, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones pues fue muy complicado para los encomenderos, y lo más interesante es que Carlos I lo que pide es que a los frailes que llegan ya a América, es que traduzcan o que den a entender a los indígenas las instrucciones que él enviaba en las lenguas de los pueblos, ¿no? Entonces esto es muy importante de estas leyes, y esto va a ocasionar también pues algunos conflictos, ¿no? Porque lo interesante, por ejemplo, en la parte que yo estudio más, que es de Chiapas y Guatemala, pues como algunas autoridades indígenas sabían hablar tanto su lengua local como el náhuatl, ¿no? Porque algunos habían participado en el intercambio, ¿no? Y pues el náhuatl era importante, era una lengua de intercambio, y ellos van a ser muy, bueno, en estos conflictos que se van a dar por las encomiendas y los tributos a partir de las leyes nuevas, especialmente entre frailes y encomenderos, pues los indígenas van a ocupar un papel mediador, ¿no? Porque van a saber tanto la lengua local
como el náhuatl e incluso ya van a aprender también el castellano, ¿no? Mientras que los frailes, muchas veces los que van a llegar a Chiapas y a Guatemala, solo van a querer aprender una de las lenguas a las que se van, donde tienen su visita, y los encomenderos solo van a querer aprender el náhuatl, ¿no? Se les va a hacer fácil no aprender las lenguas locales, ¿no? Pero los indígenas, ¿no? Las autoridades indígenas van a aprender tanto el náhuatl como su lengua local e incluso el castellano, y pues van a mediar en esos conflictos y van a tomar la delantera, ¿no? Incluso en algunos casos que yo he estudiado hay un cacique, ¿no? En un conflicto por cacicazgos, hay uno que toma la delantera, ¿no? Y dice que está negociando con los frailes y con los encomenderos, y él logra quedarse con el cacicazgo por hablar tanto náhuatl como chapaneca, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante porque se queda con ese cacicazgo debido a que sabe esas dos lenguas, ¿no? Bien, también otra cuestión importante es que, como les comentaba, ¿no? Es que ya durante la segunda mitad del siglo XVI se van a regularizar el papel de los intérpretes, ¿no? Su tarea. A partir de 1562 hay una cédula en que se dice cómo tiene que hacer su trabajo el intérprete, especialmente en los tribunales de justicia, como las audiencias, ¿no? Bueno, en el centro de México sí va a haber un tribunal de indios, pero en la audiencia de Guatemala no se va a hacer ese tribunal de indios, sino que la audiencia va a ver casos, ¿no? Procesos y conflictos, ¿no? de los propios indígenas, y entonces, bueno, ahí se va a decir cómo tienen que participar estos intérpretes. Incluso también se le va a considerar como un servicio al rey, porque en esta época ya el rey, que es Felipe II, ya está buscando que incluso no se hable de conquistas, sino que se hable de pacificación, ¿no? O sea, que no se vaya a hacer violencia contra los pueblos, ¿no? Que no generen conflicto los españoles entre los pueblos para que no haya guerras, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que en la conquista de los lacandones y en otros lugares, de todos modos, va a haber ciertas violencias y guerras, pero bueno, esta es un poco la idea, ¿no? De la corona, ¿no? Que en vez de que haya conflicto, que haya conquistas, que haya pacificación. Y que la labor de los frailes, bueno, sea importante, y también su relación con los intérpretes, porque incluso en algunos documentos se ve cómo los intérpretes, ¿no? mencionan que su papel estaba en que quitaban el miedo a los pueblos indígenas, ¿no? Porque al hablarles en su lengua, al negociar con ellos en su lengua, lograban quitar ese miedo y metían en razón a las poblaciones, ¿no? según lo que se dice, lo que decían estos españoles, ¿no? Entonces, bueno, por eso era importante para la corona, ¿no? este servicio, ¿no? que tenía de los intérpretes. Aunque hemos visto que era una dinámica compleja en donde había varios intérpretes, ¿no? Indígenas y españoles. También, bueno, para esta época es importante porque se van a empezar a mandar cartas en lenguas indígenas para negociar con el rey, como esta que les muestro, que es una carta de un cacique maya, de varios caciques mayas, del 9 de marzo de 1567 a Felipe II, donde están pidiendo que se les evangelice en sus lenguas, en su lengua maya, ¿no? Que se les evangelice en su lengua maya, porque hay un conflicto para esta época en Yucatán entre clérigos seculares, ¿no? O sea, y órdenes religiosas, ¿no? En los franciscanos que están ahí en Yucatán. Entonces, para lo que quieren los caciques es que se queden los franciscanos y que los evangelicen en sus propias lenguas, porque dicen que el clero secular los evangeliza por medio de intérpretes, ¿no? Entonces ya no quieren que haya intérpretes, sino que se les dé directamente la evangelización en su lengua. Y esto es interesante porque es en el mismo momento en el que se da este edicto que les platiqué hace un momento, ¿no? Contra el uso de la lengua árabe en la península ibérica, ¿sí? De que
de que se les empieza a prohibir a los moriscos que usen para comunicarse, e incluso tanto en la vida cotidiana como en los tribunales de justicia, ¿no? Que ya no usen la lengua árabe, ¿no? Porque decían que el árabe era pues una lengua que no permitía que se cristianizaran correctamente, ¿no? Y en algunos casos también algunos frailes, algunos religiosos, como algunos clérigos seculares, también van a decir que el que usar las lenguas indígenas pues va a traer estos problemas, ¿no? Que las poblaciones no pueden evangelizarse adecuadamente, ¿no? En sus lenguas, ¿no? Porque, bueno, también el traducir conceptos como Dios, va a ser muy difícil, ¿no? Para la evangelización. Pero bueno, en este caso vemos que están mandando los propios pueblos sus cartas en lenguas mayas, en náhuatl también, ¿no? Y eso pues va a ser muy importante para la época, ¿no? Y bueno, y finalmente me gustaría ir cerrando con esta cuestión también de ver los límites, ¿no? de la interpretación, ¿no? De las dinámicas de interpretación, a partir del caso de Pedro de Alvarado, ¿no? que él tiene este proyecto de la Mar del Sur, ¿no? Que es ir a explorar, ¿no? Las costas del Pacífico, y se lleva pues muchos intérpretes también nahuas y mayas, se los lleva al Perú. Bueno, ahí en Perú pues sabemos que estaba Almagro y Pizarro, pero bueno, él como si no pasara nada se mete por ahí. Pero en el Perú pues evidentemente no se habla ni náhuatl ni maya, ¿no? Entonces se le va a hacer muy difícil porque no tiene intérpretes de esas lenguas. E incluso lo que va a hacer Alvarado es pedirle al Almagro que le mande guías e intérpretes de los pueblos. Evidentemente Almagro le dice que no, porque pues, si no es meterse en su jurisdicción. Y pues, bueno, su armada fracasa, ¿no? Entonces, incluso, bueno, hay un libro de George Lovell que habla sobre cómo se quedan ahí algunos mayas, ¿no? Congelados, ¿no? En las montañas, ¿no? Donde no lograron avanzar. Pero bueno, después Pizarro, Alvarado, ¿no? Debido a que pierde, ¿no? Pues se regresa a Guatemala, pero él va a seguir después hacia el puerto de Navidad, hacia la conquista del norte, incluso ahí va a morir, ¿no? en el norte. Pero otros vecinos se van a ir a Chile, ¿no? Otros vecinos españoles y también se llevan también algunos indígenas hasta Chile. Pero bueno, ahí también ahí se van con Almagro, ¿no? Y sin embargo van también a fracasar y regresan al Perú, y luego regresan muchos, bueno, los que sobreviven regresan a sus ciudades, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo único es como ver cómo la cuestión de la interpretación, ¿no? era importante también para estas conquistas, pero también para que hubiera también justicia, ¿no? En los tribunales que se empiezan a generar durante el siglo XVI, no solo en los grandes tribunales como las audiencias, sino también en las propias repúblicas de indios, ¿no? Que se van a constituir durante la segunda mitad del siglo XVI, pues también van a ser muy importantes estos intérpretes y estos traductores y escribanos, ¿no? Indígenas. Entonces, pues nada más, porque bueno, son los que van a estar generando o no ejecutando justicia también en los propios pueblos, y que luego van a estar negociando en otros tribunales de justicia, ¿no? O incluso, como las audiencias, o incluso en la corte del rey, ¿no? Como vimos, que mandan sus propias cartas en lenguas, ¿no? Y bueno, también nada más para dejar que, bueno, estos intérpretes, lenguas y escribanos indígenas pues tuvieron un papel muy importante en estas cuestiones pues diplomáticas y de justicia, ¿no? De la época. Y eso sería todo. Muchas gracias. Marta, muchas gracias por tu presentación.
interpretación. Sí. Creo que es muy valioso como en dos niveles principalmente, ¿no? Como entender estas zonas de contacto tan particulares que generan las lenguas y las traducciones. Y yo quería como hacer dos lineecitas para que empecemos la discusión cortica que tenemos hasta las 4:10. La primera es, tú hablas mucho como el papel de las mujeres en el cuidado de la lengua, que viene pues desde lo moro, pero todas las figuras de intérpretes que nos hablan son masculinas. Sí. Se han podido arrastrar algunas otras mujeres, aparte de las evidentes como la Malinche y demás, que han hecho estas tareas en Mesoamérica o en la parte más hacia otros lugares, porque también hablas de Perú. Y en ese mismo sentido, ya cuando hablas del final como de la regulación de esta labor, digámoslo, de este trabajo, quería saber si tenemos como pistas en términos de pagos, materialidades que se dan a los intérpretes por estar trabajando, y si eso contribuía a procesos de movilidad social, si un intérprete podía, por conocer lenguas, empezar a escalar socialmente. Y bueno, con esas dos líneas habrá algunas preguntas para el público si tienen. No sé si se animan o esperan una respuesta y luego la pasamos. No una pregunta, pero también un comentario. Hay varios casos que yo he visto donde niños que fueron con los conquistadores españoles cuando llegaron, después fungieron como intérpretes. Claro. Y yo sospecho, pero no lo dicen en los documentos, pero o sea, niños que llegaron con 7 años, con Cortés, o sea, muy pocos documentos hablan sobre eso, pero bueno, yo no conozco ningún documento que habla sobre, pero por ejemplo el de Justicia 291, sí. allí hablan varios españoles que dicen que ellos llegaron como muchachos con Cortés y en este momento fungieron como intérpretes para Pedro de Alvarado, Jorge de Alvarado, ¿no? Cuando llegan a Guatemala. Y dicen su edad allí y cuando cuentas entonces resulta que tenían 7 años o algo así cuando llegaron en 1919. Sí. Entonces hay varios casos de así que sería entonces otra manera en que entraron intérpretes en claro. ¿no? Sería un caso interesante. En un momento pensaba escribir algo sobre eso, pero tengo demasiadas cosas. Sí, gracias. ¿Hay alguna otra intervención del público? Pues, ahí nos han dicho que pues, en el 1562 hay la regulación de intérpretes. Sí. Entonces, pues, lo veía de una manera como muy coloquial, era como, en esa época existían, digamos, como escuelas de lenguas, de especialistas en tal lengua o algo así por el estilo. Sí, claro. Sí. Certificado, bueno. Sí, claro, sí, no. Bueno, ¿no decía alguien más? Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Evidentemente, bueno, sobre los pagos a los intérpretes, bueno, en los tribunales de justicia como en la audiencia sí se les va a pagar un salario. Sin embargo, bueno, ahí vemos que la mayoría de los intérpretes que van a llegar a las audiencias son españoles, ¿no? Pero en las visitas, por ejemplo, más bien es a las visitas de los pueblos en donde algunos españoles no saben las lenguas, ¿no? Como los que vimos estos de las dinámicas de interpretación que hablaban de su lengua local al náhuatl y de luego otros del náhuatl al castellano. Ahí, por ejemplo, sí también va a haber el caso, ¿no? Incluso aquí les mostraba una de las diapositivas, muestra cuánto se le pagaba más o menos a un intérprete en una visita, en la de Diego de Ramírez, porque, bueno, de repente se les pagaban algunos pesos, no les pagaba, aquí está. No lo puse, pero bueno, sí, ahí menciona, bueno, esta es justo de la relación de salarios que va a dar Diego de Ramírez a su escribano y a sus intérpretes, y sí les pagaba, ¿no? Ahorita no tengo exactamente la cifra, pero te la puedo dar en un momento. Pero bueno, claro, salían muchas veces de lo que
esta visita era por un conflicto, evidentemente, entre los frailes y dominicos y los encomenderos, y debido a que habían metido mano en una elección de un cacique, ¿no? Y se supone que eso no lo podían hacer. Y finalmente se le va a cobrar a algunos encomenderos, pues el que va a pagar la visita y todo esto a Diego Ramírez, pues va a ser el encomendero que fue acusado y que después fue sentenciado, ¿no? Entonces de ahí va a salir el pago también a algunos intérpretes, ¿no? Pero bueno, estos son como intérpretes ocasionales, ¿no? Que de repente se encuentran los visitadores para que les puedan ayudar en su visita. Sin embargo, también vemos que son intérpretes los que escoge Diego Ramírez, que están vinculados a los frailes, ¿no? Porque en otra visita de un encomendero que llega también a estos pueblos, va a escoger a otro intérprete que está aliado a ellos, ¿no? Entonces, bueno, también vemos cómo están eligiendo ciertos intérpretes dependiendo de las redes que tienen estos visitadores, ¿no? En los pueblos, ¿no? Entonces eso también es interesante y claro, de ahí, en este caso de ahí va a salir el salario, ¿no? Pero claro, la movilidad social puede ser como por ejemplo Pedro Tlacuilo, que les comentaba aquí, que él colaboró con Domingo de Ara. Es probable que él después fungieran incluso más bien como autoridades, ¿no? O sea, también eso es interesante ver cómo el conocer varias lenguas, ¿no? Tanto el náhuatl como la lengua local, o incluso el castellano después, va a ser una práctica constante de las propias autoridades indígenas. Incluso es interesante ver cómo a veces van a usar el náhuatl como distinción social, ¿no? Algunas autoridades indígenas. Entonces, bueno, claro, eso nos habla de que sí hay una cierta movilidad, quizás no tanto como por el salario, sino también por la cuestión política, ¿no? Por el lugar que van a ocupar políticamente en las repúblicas, ¿no? De indios. Entonces, bueno, esto es interesante. Muchas gracias por el comentario de los niños, porque sí, creo que incluso Pedro González de Nájera llega como niño y es paje de Alvarado. Exacto. Sí, es justamente. Y yo sospecho que, como su padre obviamente no iba con un niño en la mano, supongo que tenía una niñera náhuatl. Puede ser. ¿No? Sí, entonces, puede ser. ahí el niño aprendía, como Diego Durán, Sí. aprendía entonces la lengua náhuatl, sospecho. Sí. Sí, es probable, es muy probable. Sí, gracias. Hay otros casos de mujeres, perdónenme, ahorita gracias por recordarme. Hay un texto interesante de Margarita Kosich, que no sé si es sobre princesas tlaxcaltecas. Sí, lo conoces, ¿no? Sí. Y ella habla, a partir del lienzo de Tlaxcala, ella trata de hacer una reinterpretación de cómo también había, bueno, además de Malintzin, había otras mujeres, nahuas y tlaxcaltecas, que se casaban con los conquistadores, ¿no? Europeos y que fungían como intérpretes. Pero claro, los cargos los obtenían ellos, pero en realidad quienes fungían como tal eran ellas, ¿no? Un poco como el caso que les mostré del indio achí, ¿no? Que hablaba que traducía, interpretaba del achí al náhuatl, ¿no? O sea, era algo muy similar, ¿no? Entonces, bueno, claro, pero los que van a tener los cargos y todo, pues eran incluso a veces hasta puros españoles, ¿no? Pero sí. Margarita Kosich. K-O-S-I-C-H. ¿Perdón? Me gustaría hacer un comentario. Sí. Y contarte que el término ladino, Ajá. las comunidades campesinas de Boyacá, alrededor de la laguna de Tota, se sigue usando. Ajá. Y se sigue usando como un adjetivo. Yo no sé si ustedes en sus comunidades lo usan el término ladino, profesores en la Amazonía, no sé. En Boyacá se usa. Lo usan las comunidades campesinas que son pues descendientes de la población huisca. Y ladino quiere decir como alguna de esas características que diste de cómo debía ser un intérprete. Ajá. Como sagaz, como astuto, Ajá. como
a la vez muy Prudente. sigiloso, Ajá. prudente. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Quería comentar eso, que ese término aún se usa aquí. sí. También tiene como una connotación peyorativa. Eso sí. Alguien ahí como de eso mismo que está haciendo un asunto, como de no confiar. Exactamente. Eso es, sí, En muchos documentos coloniales, cuando los pueblos quejan sobre un cacique suyo, dicen que es ladino. ajá, Precisamente porque en los pueblos no podían vivir españoles o descendientes de españoles. ujú, Entonces, cuando había un cacique que quería quitarlo, pues dijo, no, es ladino. Incluso se vista como un español. exacto, Entonces, así descalifican entonces su cacique y así quieren ganar entonces. exacto. Sí, 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 también es interesante porque el ladino también en Guatemala ahora es muy peyorativo, es muy fuerte el decir ladino. Pero en la época, incluso, bueno, se referían justo al que sabía castellano, ¿no? Al que traducía incluso, sabía su lengua local, pero también sabía el castellano, ¿no? Y que tenía permiso de usar daga y espada, ¿no? De usar caballo, ¿no? Eran algunos, habían sido algunos indios conquistadores, ¿no? Entonces, claro, se les decía, como era como hispanizado, ¿no? Entonces se le caracterizaba así. Exacto, exacto. Sí, bueno, y la cuestión de la formación de lenguas. Bueno, en México sí va a haber, en el centro de México pues va a estar el Santiago Tlatelolco, el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco, ¿no? Pero, e incluso van a salir algunos intérpretes de ahí, pero para estos lugares como Guatemala y Chiapas, más bien se van a estar formando con los frailes, ¿no? Ahí se van a estar formando en la cuestión de aprender el castellano, o incluso aprender a escribir, ¿no? En sus propias lenguas, pero con ¿cómo se dice? Grafía latina, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Y también, claro, había familias, eso también creo que es importante, ¿no? Las familias de intérpretes, ¿no? Que se pasaban los conocimientos de padres a hijos, ¿no? O sea, como en el caso de los escribanos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, evidentemente eran familias, ¿no? Entonces, bueno, por eso esa era la forma en la que se formaban estos intérpretes y escribanos, ¿no? Sí, no sé si contesté todo. Sí, pero bueno, muchas gracias. Sí. Sí. Gracias, Marta. A todos recordamos corto receso hasta las 5:15, 5 minutitos para café cuando no queda pues. Hoy son diferentes los paneos.